modifier que ya viene por defecto y ya es nativo del lenguaje de Solidity. Solidity además nos permite definir otros modifiers, ¿sí? Por ejemplo, más arriba tenemos un modifier que es when not finished. Este tipo de modifiers son muy comunes, son también prácticamente estándar. En todos los contratos que vos tengas un estado en particular y ese contrato te interese hacer o no hacer tal cosa, en general terminas teniendo un modifier. Entonces, el modifier este en particular de when not finished lo que va a hacer es no permitir ejecutar funciones que no queremos que se ejecuten cuando el contrato está terminado. Por ejemplo, la de hacer un movimiento. ¿Sí? Típicamente, si el TTT ya terminó, no queremos que nadie pueda seguir moviendo cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es, en makeMove, que es esa función, lo que hacemos es agregarle el modifier when not finished. ¿Cómo se define un modifier? Es bastante sencillo, es el keyword modifier, el nombre, paréntesis, los parámetros que recibe, en este caso no recibe ninguno. Ahora vamos a ver por qué no recibe ninguno. Y el cuerpo del modifier. El cuerpo del modifier tiene una particularidad con respecto a los otros lenguajes de programación que no se suele ver en general, que es el guión bajo. El guión bajo en Python, por ejemplo, o Haskell, se usa para definir funciones que no nos interesen. Mejor dicho, variables que no nos interesen. En el caso de Solidity nos interesa un montón esto, porque el guión bajo representa el código de la función. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer esto es correr un código que pertenece al modifier y abajo directamente correr toda la función a la que le pongamos el modifier. ¿Sí? Si yo me olvidara de esto, ¿qué sucedería con la función makeMove? No se ejecuta, ¿sí? Solamente va a ejecutar el require y no va a ejecutar nada de makeMove. Por suerte el compilador de Solidity nos dice, che, me parece que estás haciendo algo mal porque te falta el guión bajo, pero sí podríamos hacer otras cosas más raras, como por ejemplo 2 veces guión bajo para que se ejecute 2 veces. No es el caso de este, no es el caso más estándar. El caso más estándar es, se pone un require, que ahora vamos a ver cómo funciona, y el guión bajo abajo, y como una especie de guardia nada más de la función, ¿sí? Para darle más precondiciones a la función. Entonces, en el caso particular lo que hacemos es un require, que es requerimos que el contrato no haya terminado, ¿sí? El signo de exclamación, como en muchos otros lenguajes, significa no. Entonces, no haya terminado. Si esto no se cumple, tira el siguiente mensaje de error, que es que el juego ya terminó, así que no se puede mover, y tira un error. ¿Sí? Esta función de hasFinish no requiere ningún parámetro, porque lo único que hace es chequear un estado, ¿sí? Es lo que llamaríamos una función view. Bueno, la idea ahora es definir el modifier contrario, que es cuando cuando el juego ya terminó. ¿Para qué lo usaríamos? Por ejemplo, para pedir los premios, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Tenemos que tirar un revert en el caso de Solidity no se usa la palabra error tanto, se usa más el revert o un assertion o un require, porque tiene una connotación un poco distinta de lo que vendría a ser otros lenguajes de programación como Java, por ejemplo. En Java, supongamos que modificamos una variable A, abajo tiramos un error, lo cacheamos o se lo mostramos al usuario, pero la variable A ya quedó modificada, ¿sí? En el caso de Solidity no. Una transacción es a todo o nada, ¿sí? Tiene las propiedades ácido, básicamente una transacción en Solidity, que son, o por lo menos para este caso en particular, lo que nos interesa, que es a todo o nada.
Entonces, en el caso de que nosotros pongamos un require acá, que sea requerimos que el contrato haya finalizado. Perdón que borré el mensaje de error y lo necesitaba, si no, los test no van a dar. Requerimos que el contrato haya finalizado y si no, le decimos que bueno, que el contrato, que el juego todavía no terminó. ¿Sí? Y tenemos que llamar a la función abajo. Esa sería básicamente la idea de definir este modifier. Entonces, una pequeña pregunta para ver si se entendió esto del revert completo o no. ¿Yo podría hacer esto y no habría problemas o sí? ¿Qué les parece? No. No, muy bien, no hay problema. ¿Sí? Las precondiciones las puedo chequear siempre y cuando no modifique el estado en el medio. Bueno, acá podría pasar. Pero supongamos que la función, lo que yo le ponga no me puede cambiar la condición esta. No hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque como dijimos, por más que esta función, el guión bajo, modifique variables internas, si el require falla, va a revertir toda la transacción y es como que la transacción nunca pasó. Más o menos. Te cobra una parte del fee, pero es como que la transacción nunca pasó. Entonces, esto lo dejamos ahí. Siguiente to do. Bueno, este se lo voy a dejar para ustedes porque es más completar la función entera. Acá sí los voy a ayudar un poco porque son cosas que todavía no hicimos. Bueno, en este caso en particular, lo que vamos a hacer es permitir al usuario reclamar el premio. ¿Por qué usamos esto también es casi un patrón de Solidity, de que los retiros de fondos van aparte de la función o sea, del resto de las funciones? Porque el envío de fondos a lugares externos puede fallar. Digamos, puede que yo le mande fondos a otro contrato, ese contrato no tiene ninguna función payable y por lo tanto me tiene un revert. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo quiero, por ejemplo, pedir el empate. Estamos en una situación de empate, están todos los casilleros llenos, nadie ganó. Digo, bueno, quiero pedir la situación de empate. Si en ese mismo momento el contrato tratara de repartir los fondos a los dos, puede que uno de los dos sea un contrato que no tiene la función payable definida, una función payable definida, entonces la transacción falla. ¿Y cuál es el problema? O sea, que él también, él se queda sin sus fondos, el contrato que no está bien hecho, digamos, que no puede recibir fondos. El problema es que como revertea, tampoco yo puedo recibir los fondos. ¿Sí? Eso suele ser un problema. Si un usuario te define que para el otro quedan sus fondos bloqueados, es muy grave. Entonces, lo que se suele hacer es, como en este caso, agarramos y definimos un mapping que tiene definido un address y un premio reclamable, le llamamos, ¿sí? Eso que nos va a permitir que cuando alguien llama a la función de pedir empate, lo único que hace es setear esas variables. Nos va a salir un poco más caro, sí, porque en el otro escenario no teníamos que llenar variables de storage, pero esto es mucho más seguro, ¿sí? Llenar un mapping nunca puede fallar, ¿sí? Inclusive, digamos, si el mapping tuviera algo en esa posición, lo que va a hacer Solidity es sobreescribirlo, que puede ser un problema en otros casos, acá no, pero nunca nos puede fallar, entonces nunca van a quedar los fondos bloqueados. Si uno de los dos llama a claim price y cuando se le va a mandar la transacción, los fondos, la transacción revertea, no tenemos ningún tipo de problemas. El que se queda sin los fondos es esa persona que hizo las cosas mal, esa persona o contrato. El otro participante no tiene sus fondos bloqueados y va a poder reclamarlos tranquilamente. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es
mandar el precio y emitir los eventos necesarios, ¿sí? Perdón, el precio no. Me quedó mal escrito, de hecho, acá. Mandar el premio y emitir los eventos necesarios. Entonces, primero vamos a encontrar cuál es el premio, ¿sí? El premio a mandar. El premio a mandar, como dijimos, lo tenemos que sacar del mapping, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, del mapping, que era claimable price, le tenemos que pedir el premio que tiene asociado ¿quién? En este caso es el que envía la transacción, ¿sí? El que envía la transacción es el que está pidiendo sus fondos, entonces necesitamos el premio que tiene asociado a esa persona. ¿Cómo obtenemos quién envía la transacción? Viene en una variable global que es message como el atributo sender, ¿sí? Message tiene un montón de cosas, ya lo vimos con value, no sé si recuerdan hace unos minutos, que es cuánta plata te mandaron, podemos ver el gas y otros pares de cosas. Y hay un par más de variables globales como el message, que son el TX, que son las cosas asociadas a la transacción, o también el block, que es lo que está asociado al bloque en el que se está metiendo la transacción. Esos los vamos a ver más adelante en algunos ejemplos. No el transaction, porque no se suele usar porque tiene problemas asociados. Si llegamos después les cuento cuáles son esos problemas, pero no viene en el caso por ahora. Entonces, queremos obtener el premio que el que está enviando la transacción tiene que recibir. Ya tenemos ese premio y lo que hacemos ahora simplemente es hacer, bueno, a la address que llamó, que es message.sender, llamamos a la función transfer con la cantidad que le queremos mandar. ¿Cuál es la cantidad que le queremos mandar? Simplemente su premio, ¿sí? Le mandamos su premio, emitimos el evento que era, no me acuerdo el nombre exactamente, price_send, que recibe tiene dos parámetros, price, perdón, era el message sender, primero el receiver, lo definimos así el evento, y ¿sí? Y eso sería lo que nos decía la función. Aparte tenemos que actualizar el estado porque si no nos van a poder seguir pidiendo premios. Entonces lo que hacemos es decir, vamos de nuevo, al message sender ya no tiene más premios reclamables, ¿sí? Podemos usar esto igual a 0 o llamar a la función delete, que básicamente hace lo mismo, ¿sí? Pone el... ¿sí? Ah, ok, gracias. Ahora en la próxima le doy que sí. Ok, entonces, algo que no aclaré antes, perdón, lo de los eventos, ya los mencioné. Son cosas que queremos mandar afuera, pero no nos interesa tener adentro, ¿sí? En el contrato. Este es un caso, ¿por qué? Porque nosotros queremos avisar a entes exteriores que nosotros ya mandamos el premio de un receiver y cuánto le mandamos, pero no nos interesa saber que lo mandamos ya. Con tener la información de cuánto falta mandar nos alcanza, ¿sí? Entonces, en este caso, usamos el evento. El evento se define, en general se define al inicio del contrato, como event, el nombre del evento y los parámetros que vayan. Los nombres de estos parámetros no se usan en ningún lado dentro del contrato, pero sí van a parar a la famosa API que mencionó Hernán el otro día. ¿Por qué? Porque cualquier persona que quiera llamar desde afuera le interesa saber, bueno, cómo acceder a ese parámetro. Entonces, típicamente en las interfaces de Web3 o las que nos provee Truffle, que en realidad es Web3 en una versión en particular, lo que nos dan es un objeto evento que le podemos preguntar tipo .receiver y nos da exactamente el valor que tiene asociado a ese parámetro. Entonces, esta función ya estaría, ¿sí?
obtenemos el premio, lo mandamos, emitimos el evento que se hace con emit, el nombre del evento, los parámetros y nada más. Actualizamos el estado y ya estaría. Una pregunta ahí. Sí. Si te llaman de vuelta y ya te acabó el premio, se volvería a ejecutar todo de nuevo y emitiría un evento con 0, obviamente, ¿no? Porque acá tenemos lo volvimos a setear a 0. En algunos casos le podés poner un require, que el premio sea 0, perdón, que el premio sea mayor que 0 o no. La verdad es que en general no vas a tener problemas con eso. ¿Por qué? Porque la persona lo único que va a hacer es gastar plata, ¿sí? Porque va a cambiar el estado, porque esto no es un view, y va a gastar plata llamando al feed, digamos. Entonces, puedes llamarlo si, no sé, si en tu backend tenés un problema de recibir muchos price end, pero la verdad es que le va a costar plata y en general a vos no te molesta. A menos que te olvides de ponerlo en 0. A menos que te olvides de ponerlo en 0. Si te olvidaste de ponerlo en 0, puedes tener otros problemas, sí, obvio. Bueno. De hecho, perdón, una cote más sobre eso es, hay un estándar muy utilizado, de hecho es el más utilizado de Solidity para un tipo de contrato que es el RC20. El RC20 es un contrato que te permite crear tu propia moneda, ¿sí? Te permite a vos definir tu coin, Gonza Coin, ponele. Vos podés mintear sería emitir todos los tokens que vos quieras porque es tu contrato y vos podés hacer lo que quieras, y es una interfaz estándar para transferir. Entonces, supongamos que yo creo la Gonza Coin, le doy a Santi unos cuantos tokens, le doy a otros compañeros unos cuantos tokens, y entre nosotros nos transferimos eso, por ejemplo, como pagarés. Digamos, si yo le di a Santi 5 Gonza Coin, significa que en algún momento le tengo que dar 500 pesos. ¿Sí? Ese estándar, por ejemplo, te permite hacer transferencias de 0. ¿Sí? Es algo bastante usado, digamos. Es eso. Está bastante usado. Este dijimos que lo íbamos a dejar para después. Y este, que es un poquito más trivial, lo vamos a hacer acá. Le tenemos que agregar la visibilidad a la función, ¿sí? Esta función, asignar el premio, que lo que va a hacer es modificar una variable de storage, le va a asignar a un jugador que recibe como parámetro un amount que recibe como parámetro. ¿Qué les parece que tiene que ser esta función? ¿Externa, pública, privada, interna? Privada, muy bien. Puede ser privada o interna, dependiendo si nosotros queremos heredar de este contrato o no después, si nos interesa usarlo, pero básicamente ni pública ni externa. Si estamos metiendo esto como pública o externa, tenemos otra vez el mismo problema de antes, porque estamos dejándole al usuario cambiar el estado interno del contrato sin ningún tipo de chequeo, ¿sí? Eso suele ser un problema. Acá es súper obvio porque después en la función que hicimos recién podría retirar los fondos usando esta función, pero hay casos más borde donde, por ejemplo, si le dejamos al usuario hacer lo que quiere, puede aumentar o disminuir el tamaño de un array y puede tirar, podemos tener problemas de overflow con ese array y acceder a cualquier lugar de la memoria. Entonces, en general, las modificaciones de variables internas tienen que pasar por un flujo de lógica bastante bien definido, digamos, ¿sí? No tenemos que dejarle en general al usuario modificar cosas por su cuenta, ¿sí? En Java, digamos, en general, se suele usar eso de definir las variables internas como privadas, ¿sí? Para que nadie te lo modifique, pero no habría problema, porque de última el que interactúa con un objeto es otro objeto, que también lo codiamos nosotros. Acá, con nuestro objeto, con nuestro contrato, puede interactuar cualquiera, ¿sí? Cualquier persona. Entonces, todos los bugs que tengamos, está garantizado que los van a explotar, ¿sí? Entonces, no
no podemos permitir que haya indefiniciones, ¿sí? En algoritmos 2, por ejemplo, se ve que está muy bien para algoritmos 2, de decir, bueno, tenemos precondiciones. Si estas precondiciones no se cumplen, tenemos comportamiento indefinido. No sabemos qué pasa ni nos interesa. Se supone que el que usa la función no tiene, o sea, tiene que cumplir las precondiciones. En este caso eso no puede pasar. No podemos tener código que tenga comportamiento indefinido, porque lo que pasa con el código con comportamiento indefinido es que alguien dice, ah, me parece que hace esto en realidad, si le tiramos estos valores, y nos terminan sacando todos los fondos. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo al tema, le asignamos la visibility private y con eso estaríamos. El único to-do que nos queda en este contrato es el de rellenar la función de ganar por desconexión. La función de ganar por desconexión, la idea, bueno, arriba está explicado, ¿no? Pero la idea es que le dé la victoria a un usuario si el otro se desconectó. ¿Por qué? Porque supongamos que yo digo, ah, me equivoqué y ahora el otro me va a ganar. Entonces, no quiero que gane, no me interesa perder los fondos porque sé que ya los perdí, entonces simplemente nunca juego. Como no es el turno del otro, el otro pierde todos sus fondos y quedan bloqueados. Entonces, lo que le agregamos fue una detección de desconexión, ¿sí? La detección de desconexión lo que hace es chequear una variable que definimos cada vez que alguien hace un movimiento, que es el bloque máximo que se puede hacer hasta el próximo movimiento. Perdón, lo vuelvo a mostrar. Chequear que ese bloque ya se haya pasado. Si es así, le tenemos que dar todos los fondos y declarar la victoria para el que no tiene el turno, justamente, para el que no tenía que mover. Entonces, lo que deberíamos hacer es eso, chequear que las condiciones necesarias sean cumplidas y llamar al correcto ganador. También tienen que agregarle la visibilidad, la payability si es necesario, la pureza también si es necesario. Perdón, se me movió. Y también pueden usar modificadores y funciones que están declaradas arriba o abajo. En particular, la función que les va a servir es la de marcar ganador, que hace todo lo necesario una vez que vos definiste quién es el ganador. Se encarga de setear todos los estados. No me interesa en particular que hagan eso, así que con que llamen esa función y definan todo el resto me alcanza por ahora. 5 minutos les parece bien, 10, como para que no sea muy denso para los que no tienen la... Bueno, 5 y lo hago yo y ven por lo menos si están bien orientados. ¿Lo voy haciendo? Bueno. Bueno, entonces, primero vamos a ver que las condiciones que eran necesarias se cumplen. ¿Cuáles serían esas condiciones? Como dijimos, tenemos que chequear, así que vamos a poner un require, que el jugador efectivamente se haya desconectado. ¿Cómo chequeamos que se haya efectivamente desconectado? El número de bloque, que lo podemos obtener como block.number, como ya dije, es una variable global, tiene que ser menor. Perdón. Tiene que ser mayor que el bloque máximo que habíamos definido. No me acuerdo el nombre. Hasta el próximo movimiento. ¿Sí? Entonces, si eso se cumple, simplemente nadie se desconectó. Entonces le vamos a mandar que nadie se ha desconectado. Gracias. Si eso sucede, tenemos que encontrar quién es el ganador. El ganador va a ser un address, ¿sí? Porque tenemos definidos a los jugadores 1 y 2 como addresses, ¿sí?
Con respecto a, perdón, volviendo sobre un tema que había mencionado antes, si yo quiero definir que un contrato es mío y definir funciones que yo quiero hacer y que otros no, eso se puede hacer y se hace gracias a que nadie nos puede suplantar, ¿sí? Ese message.sender, si nosotros recibimos la misma address, podemos asegurarnos que lo firmó la misma persona, o por lo menos que las dos personas que lo firmaron tienen la misma private key, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, durante el deploy, obtenemos el message.sender y eso lo asignamos a una variable interna que le llamamos owner, ¿sí? Y después chequeamos que el que llama esa función protegida sea el owner o no. Entonces, para este caso lo que queremos hacer es definir al ganador como el jugador 1, si es que el jugador 1, digamos, perdón, si era el turno del jugador 1, vamos a definir al ganador como el jugador 2, ¿sí? Si no, definimos simplemente al jugador 1 como ganador, ¿sí? Eso es porque no hay otros jugadores, entonces si no es el turno del jugador 1, es el turno del jugador 2. Y si cualquiera de los dos se desconectó, el ganador es el otro, ¿sí? Y lo que hacemos simplemente después es marcar al ganador con la función markWin. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Ah, perdón. Y la visibilidad, payability y pureness que necesitan. ¿Cuáles le parece que son? Visibility en particular, public, internal, private. Public. En este caso es public, muy bien. Public o external, cualquiera de las dos nos sirven. ¿Por qué? Porque queremos que se puedan ejecutar desde afuera. Payability en principio no, porque no queremos que nos mande fondos a esta función. ¿Sí? Los fondos ya los recibimos de la fábrica. Y es view, es pure, no es ninguna, cambia el estado, ¿no? Entonces no le ponemos nada y con eso ya estaríamos. No devuelve ningún valor, así que con eso ya estaríamos. ¿Cambia el estado no hay que poner nada? Si cambia el estado no hay que poner nada, exacto. O sea, en view y en pure le tenés que poner el keyword a cada una. Si cambia el estado, es como payable y no payable, que a no payable no le pones nada. Bueno, igual, el por defecto, digamos, es que cambie el estado. De hecho, no hay una palabra para cambia estado. Bueno, entonces, los to-dos de este ya estarían. Ahora vamos a la fábrica, que también tiene algunos to-dos. Uno que es definir un evento, ¿sí? El evento es el que tenemos que definir. O sea, el evento que tenemos que definir es el que se emite cuando no, esto es cuando se acepta cuando se acepta el reto. Entonces, no nos pusieron el nombre acá, entonces lo que podemos llegar a hacer es, si ya se emite, ir a buscar dónde se emite, que en particular es en aceptar el reto. ¿Sí? Acá en aceptar el reto, en una parte se emite el evento, entonces copiamos el nombre y definimos el evento. La definición del evento es simplemente event, el nombre y los parámetros. ¿Sí? Los parámetros, acá nos dicen que tienen que ser llamados juego, creador del reto y aceptador del reto. ¿Sí? Los tres obviamente son addresses, así que simplemente los declaramos como address. ¿Sí? Definimos el nombre del evento y todos sus parámetros. Un pequeño detalle que lo pueden ver en el de arriba,
que abajo no lo puse en ningún parámetro todavía, que es el indexed. El indexed tampoco me... Ahora sí, ¿se escucha? Ahí pareciera que sí. Genial. Bueno, volviendo entonces, estamos por acá. Está compartiendo. Vamos, a ver, ya está. Cool. Entonces, volviendo a esto de indexed, ¿qué significa? Como dije, los eventos tienen temas, ¿sí? Por defecto todos los eventos de Solidity tienen un tema que es la firma del evento. ¿Sí? La firma es el nombre del evento seguido de todos los parámetros. Perdón, de todos los nombres de los parámetros, ¿sí? No exactamente el valor del parámetro. Esos tópicos son más caros que el resto de la data que se manda en ese evento, y el resto de la data que se manda en ese evento son los parámetros, o sea, los valores de los parámetros que no están marcados como index. Los valores que están marcados como index son otros temas que se le agregan a ese evento. Es decir, aclarando, un evento va a tener los siguientes temas: la firma de la función y todos los parámetros indexed, ¿sí? Con su valor. ¿Qué nos permite eso? O mejor dicho, ¿qué les permite a nuestros usuarios eso? Buscar los parámetros por ese valor. Es decir, supongamos que al Challenge Creator le interesa ver todos los eventos que tiene él en toda la blockchain con su address. Entonces, si todos los contratos que lanzaron un evento con su address como index, como un tema, él lo va a poder hacer, ¿sí? Los contratos que emitan eventos sin la palabra index no le permiten al usuario buscar por ese dato. ¿Se entiende? Es como un índice de una base de datos normal, nos permite buscar más rápidamente, si se quiere. Entonces, típicamente se le suele poner index a las cosas que nos interesa buscar luego. En general nadie busca un 2, ¿sí? Uno suele buscar las addresses de personas o las addresses de un juego o de otro contrato. Entonces, en general no se le pone index a otras cosas que no sean addresses. Tengan cuidado que poner index a algo hace que salga más caro, si no le pondríamos index a todo y ya. Pero hace que salga bastante más caro. Entonces, siguiente chudo. Completar la función. A ver si hay uno más fácil. Este primero que es más fácil. Entonces, tenemos que chequear que el que acepta el reto haya macheado, haya mandado la apuesta correcta. Si no, tenemos que revertear con la apuesta no es correcta. ¿Cómo se haría eso? Un require, como venimos haciendo hasta ahora. Y tenemos que chequear que lo que nos mandaron maché con la apuesta. ¿Cómo era para ver cuánta plata nos mandaron? ¿Alguien se acuerda? Era message.value, muy bien. Message, como dije antes, la podemos acceder casi de cualquier lado.
Y la apuesta la tenemos más arriba, así que es medio trivial. Challenges. Sorry, no es mi compu. Ahí está. Chequeamos que la apuesta sea exactamente igual. Podríamos chequear que la apuesta sea un poquito mayor, digamos que el usuario nos haya mandado más que la apuesta y devolverle los fondos también, pero por simplicidad chequeamos que sea igual y si no le revertimos, ¿sí? Y si no es exactamente igual, le devolvemos que la apuesta no es correcta. ¿Sí? Y esto estaría cero. Bueno, y ahora el último chudo de desarrollo, que es el más picante, completar la función de cancelado, ¿sí? En esta función tenemos que cancelar el challenge, ¿sí? El reto. El emisario tiene que tener un Open Challenge. ¿Por qué? Porque vamos a cancelar un reto que sea nuestro, ¿sí? No podemos permitir que otra persona cancele el reto de un tercero, porque si no, por ejemplo, nos podrían bloquear el contrato. Si alguien crea un contrato, alguien crea un reto y un atacante malicioso viene y lo cierra y básicamente nadie puede usar nuestra fábrica. Entonces, lo que tenemos que hacer es que solamente el que envía la transacción pueda cerrar su challenge y devuelve los fondos, ¿sí? Lo que había mandado como apuesta, y creo que eso lo puse 2 veces. ¿Sí? Bueno, devuelvo los fondos. Entonces, una de las opciones sería recibir por parámetro cuál es el challenge o quién es la persona asociada con el challenge que queremos cancelar y chequear que eso machee con el que envía el reto, pero simplemente podemos agarrar y buscar el challenge de la persona que nos interesa, ¿sí? Si esta persona no tiene un challenge, en este caso definimos que deberíamos de tirar un error. ¿Sí? Hay una cuestión que no mencioné sobre los mappings de Solidity, a diferencia de Java, que es que, u otros lenguajes, que es que vos podés acceder a un mapping con una variable que nunca definiste, perdón, con una clave que nunca definiste. Lo único que va a pasar es que te va a devolver algo vacío, ¿sí? Entonces, en el caso de nuestro mapping, que tenemos challenges asociados a addresses, si nunca le seteamos nada, lo que va a tener es un challenge vacío. Un challenge vacío que es, si son todas cosas, si son todos enteros, va a tener valores 0. Si son booleanos, va a tener valor false. Básicamente va a tener todo en 0. Entonces, en el caso particular como si el challenge alguna vez se creó, la apuesta es mayor a 0, ¿sí? Porque no podemos tener retos sin apuesta. Lo que hacemos es chequear que la apuesta sea mayor que 0, ¿sí? Y si no tiene un reto activo, le ponemos que el reto no fue encontrado, ¿sí? Muy parecido a un 404, pero de Solidity. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que tenemos que hacer es borrar el reto, ¿sí? Y challenges. Simplemente con llamar a delete. Delete es una keyword especial de Solidity que simplemente setea todo a 0, ¿sí? Acá en Solidity el manejo de la memoria es un tanto particular. Nunca tenemos que pedir memoria. Lo que hay es una memoria muy muy grande, de 2 a la 256 bytes, extremadamente grande, que obviamente no es una memoria física, está simulada. Entonces, simplemente cuando accedemos, si nunca lo usamos antes, tiene el valor 0. Cuando le hacemos el delete, le seteamos el valor 0.
El minero sabe que eso ya no lo tiene que almacenar, cualquier cosa que tenga valor 0 no hace falta que la guarde. Entonces, con llamar al delete lo único que hacemos es poner el valor en 0, pero es todo lo que necesitamos, ¿sí? No hay que desalocar nada, ni nada parecido de C o Java. Entonces, ¿qué más necesitamos aparte de esto? Bueno, como como se canceló el reto, típicamente queremos devolver los fondos que teníamos. ¿Cómo devolvemos esos fondos? La estructura muy similar a la anterior, message sender.transfer y los fondos que queremos devolver, ¿sí? Challenges message.sender. Esto punto y coma y ya estaría, ¿sí? Esto, fíjense que lo podemos tranquilamente, o sea, esto podría estar acá, por ejemplo, por lo mismo que había mencionado antes. El require, si falla, deshace toda la transacción, ¿sí? No importa que modifique variables internas, que mande fondos, se deshace todo. Si la transacción falla en cualquier punto, salvo te metas con cosas más raras que tiene Solidity, pero, o sea, se puede, pero en la gran mayoría de los casos no. Si la transacción falla, no falla todo. Y se deshacen todas las transferencias, todo. Toda la EVM vuelve al estado anterior. ¿Sí? Bueno, y una cosa más que tenemos que hacer acá es emitir el evento. Emitir el evento de cancelación. Lo hacemos de nuevo. Con el nombre, viendo que se llama Challenge Creator y después la apuesta que había puesto en un principio. Ahí va. Entonces emitimos el evento con el nombre que copié cualquier cosa. Cancelamos el evento y decimos, bueno, el que había creado el evento originalmente es el que ahora está mandando la transacción. Y la apuesta que había puesto originalmente era challenges message.sender. ¿Sí? Esto podría ser más eficiente definirlo como una función acá, porque ya dijimos que las cosas más costosas son leer del almacenamiento. Pero bueno. ¿Paga por leer? ¿Cómo? ¿Paga por leer? Se paga por leer del almacenamiento, sí. Es la segunda cosa más cara después de escribir en el almacenamiento. O si no es la segunda, está ahí en el top 5. Pero sí, lo que estoy seguro es escribir es lo más costoso que hay, por lejos. Y leer también se paga y una buena cantidad. ¿Por qué? Porque imagínate que la red puede tener muchos contratos, miles. Entonces, para leer de tu storage, tiene que primero encontrarte a vos en su disco, agarrar esa página del disco que tiene tus valores almacenados, porque al fin y al cabo el minero es una computadora. Entonces, lo que se suele hacer en Ethereum, como tiene los valores seteados, tiene los valores proporcionales del gas, son proporcionales al costo real que tiene el ejecutarlo en una máquina física. Por ejemplo, leer de una variable local no cuesta tanto. ¿Por qué? Porque está probablemente en la memoria del minero cuando lo está ejecutando. Ahora, el leer del storage lo tiene que guardar a disco. Son cosas más costosas. ¿Cómo? Bueno, vamos a meterle pata. Esto ya estaría entonces la parte de los contratos. Si vamos ahora a la consola de nuevo, npm fan. npm es el package manager de Node. Nos permite definir scriptsitos que los corremos con npm run. Acá nos faltó... pequeño detalle. Nos faltó en el accept challenge.
A ver. Bueno, nos está diciendo que es la conversión es inválida si es implícita de tic-tac-toe a una address, entonces lo que tenemos que hacer es castearlo. Simplemente para castear le ponemos address y eso ya debería de funcionar. Si no, la otra opción era definir el evento como tic-tac-toe adelante en vez de address y cualquiera de las dos funcionaba. Bueno. No, creo que pusiste dos variables ahí, creo que solo recibí una. Ok. Ah, porque miré la otra, ¿no? Challenge cancel, sí, solamente recibe el sender, muy bien, gracias. Esto lo podemos borrar. Y el otro ejemplo era, perdón, el otro error era Challenge storage requested. Ah, me faltó decirle que de esto tenemos que mandar la apuesta, no todo el challenge. Ahí está compilando todos los contratos, compiló todo bien, ok, hasta ahí llegamos con la parte de desarrollo. Ahora vamos a testear con Truffle, ¿sí? Primero, para testear con Truffle necesitamos deployarlo en una máquina, ¿sí? ¿Cómo lo deployamos? Que eso creo que a algunos les interesaba más. Necesitamos básicamente tres cosas. El código, por un lado, un nodo en la blockchain, ¿sí? Que nos corra el código. Puede estar en una red, como puede ser local, y una cuenta con fondos, ¿sí? El nodo de la blockchain puede ser Ganache, que es el que vamos a usar ahora. Es un nodo local que es específicamente para desarrollo, no se puede usar para nada productivo, pero es muy rápido, muy liviano y para desarrollo está bárbaro. Para otras cosas no nos sirve tanto, podemos usar la testnet con servicios externos como Infura. Un nodo no desarrollado, bueno, también lo podemos desarrollar, pero deployado por nosotros, un nodo de la mainnet, o puede haber otras opciones. Para tener una cuenta tenemos varias opciones, una es la Coinbase y la otra es un wallet provider. Un wallet provider, vamos por la Coinbase primero, que es lo más fácil. La Coinbase es una parte de un nodo minero que es la que guarda las cuentas, ¿sí? Que es a donde van a ir a parar todos los fees que pagan, todas las recompensas por minar van a parar a esa cuenta. Entonces podemos usar directamente esa cuenta, que es lo que vamos a hacer con Ganache, pero también podemos tener un wallet provider, que es un servicio externo que nos firme las transacciones que nosotros le pedimos que firme. Y tenemos que tener para esa cuenta fondos, ¿sí? Los fondos los podemos obtener de una faucet, que es lo que mostró el otro día Hernán. Puede ser de la configuración, si es un nodo local, le decimos, bueno, simplemente dame fondos y ya. O puede haber otras, como que otra gente nos pase plata. Entonces, para los deploys, lo que se hace en Truffle son se definen migration scripts. No sé si se acuerdan, pero vimos un contratito que se llamaba migrations. Ese contrato va a almacenar información del deploy. Tampoco nos interesa mucho, nos interesan más los scripts, que para el caso en particular nuestro son muy pero muy sencillos, ¿sí? Tenemos dos, porque son dos pasos. Uno deploya una parte inicial de la migración, que eso viene con Truffle y lo tienen que dejar porque deploya ese contratito que lo usa para guardar info del deploy. Y otra parte que definimos nosotros, que crea la fábrica. Como ven, es muy sencillo. Simplemente recibe un deployer como parámetro, mejor dicho, exporta una función que recibe el deployer como parámetro, y al deployer le decimos deployar la fábrica con estos parámetros, que son parámetros de la fábrica, que me los salteé y como estamos corto de tiempo los seguimos de largo, pero son parámetros, nada, no tiene mucha importancia. Entonces la forma de deployarlo en este caso es npm run deploy, que es un script que le pusimos a npm, pero básicamente lo que hace es llamar a Truffle
llamar a Truffle con migrate, le decimos la network, y este parámetro de reset es para que empiece desde cero, no importa lo que tenga deployado. Podemos querer eso o podemos no quererlo, pero en este caso sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como dijimos, es tener un nodo corriendo, ¿sí? Eso lo hacemos con otro script que es npm run ganache, ¿sí? Los que tienen la VM lo pueden hacer directamente así. Lo que va a hacer es empezar un nodo de ganache que les dice todas sus private keys. Mucho no importa porque tienen fondos de mentiritas nada más, pero con eso nos alcanza para correr el deploy. Eso nos va a compilar los contratos, nos tira alguna data que nos interesa, la data del contrato, el block number y todas esas cosas. Y acá nos va diciendo qué es lo que va pasando acá a la derecha, quiero decir. Nos va mostrando qué es lo que está recibiendo el nodo. Por ahora vamos a minimizar esto para poder agrandar esto. Entonces, volviendo a los scripts de migrations, definen los pasos para el deploy, tenemos que meter dentro de una carpetita especial que se llama migrations y tiene un paso por archivo. En el caso particular, el nuestro era súper fácil, pero los pasos se pueden complicar tanto como uno quiera. Podemos hacer deploy de 4 contratos, linkearlos, un montón de cosas. Bueno, más sobre los tests en particular. En general se definen con Mocha. Se define la estructura, ¿sí? Y tenemos conjunción de varias tecnologías acá, ¿sí? Para obtener los contratos deployados se usa Truffle. Para completar acciones y precondiciones usamos Web3. Las assertions se suele usar Chey. Hay algo particular que es snapshotting, que básicamente hace que los tests sean más rápidos, pero no le voy a dar mucha importancia ahora para pasar rápido. Y la explicación de los tests, que a nivel empresa usamos Gherkin, pero ahí es más, depende de cada uno. Ok, las precondiciones, se suele usar un describe o contract. El contract usa el snapshotting que dije, describe no. Y podemos usar el before o el before each para ejecutar para ejecutar esas precondiciones. ¿Sí? Eso va dentro de una carpetita que se llama test, como en la gran mayoría de los lenguajes. Vamos a buscar, a ver si hay. Ok. Vamos a este ejemplo, por ejemplo. Tiene un to-do porque le removí algunas cositas, entonces le puse skip para que no fallen los tests. En principio, si corremos esto, ahora como tenemos el nodo corriendo y los contratos deployados, si hacemos npm run test, van a correr un montón de test. En principio deberían pasar todos porque el desarrollo lo completamos. Algunos están skipeados, que son los contratos los test que les borré algunas cositas, pero el resto pasan todos, ¿sí? Entonces, en particular, bueno, acá en el primer to-do lo que tenemos que hacer es, estamos chequeando que, dado que una fábrica de tatetis tiene un reto abierto, cuando el reto es aceptado, queremos que emita un evento, ¿sí? Eso lo queremos testear. Como dije, acá los tests son muy importantes, entonces tratamos de testear casi todo. Entonces, ¿cómo se testea en este caso de recibir un evento? Hay una herramienta, que después si quieren lo ven en el repo o en la VM, que se llama Open Zeppelin Test Helpers, que tiene un montón de helpers. En particular tiene uno que nos interesa, que es Expect Event. En nuestro caso particular lo que vamos a hacer es, no sé cuántos manejan Java y sus promises, pero el await es para esperar a que una promesa se termine, o sea que una función termine su ejecución. Le decimos, bueno, expect event, quiero que en los logs
los logs los saco de la función que ejecutó el accept challenge, ¿sí? Yo acá tengo la función que cuando se llamó accept challenge obtuvo un resultado. Esos resultados van a parar a, los eventos van a result.logs, y yo ahí le tengo que pedir que me haya emitido un evento con challenge accepted como nombre y con los siguientes parámetros como parámetros, justamente, que en particular nos interesa el challenge creator y el challenge accepted, ¿sí? Acá, esto es algo de JavaScript, pero esto le estamos pasando un evento, un objeto que tiene la propiedad challenge creator con el valor challenge creator que lo tenemos definido más arriba. ¿Sí? Esto es exactamente igual a lo que teníamos antes. Y el challenge creator está definido más arriba, que es el que llama la función de create challenge, ¿sí? Entonces, nosotros ahí esperamos que reciba el evento, eso ya estaría. Vamos al siguiente to do. Y vamos a ver que el balance de la fábrica haya incrementado por un ether, ¿sí? que era la apuesta, ¿sí? Acá se ve que la apuesta era un ether. Entonces lo que vamos a hacer es, con chai, vamos a usar la función expect, await, get balance, challenge, esto era factory.address, ¿sí? Para obtener el address de la fábrica. To equal bn. Bn es la función de big number, la librería de big number que se usa en Web 3. No es de las mejores librerías de big number, pero bueno, es lo que hay. Entonces le tenemos que decir que sea un big number igual al balance previo, agregándole exactamente un ether, ¿sí? Todas estas funciones que usamos en el medio, get balance, expect events y todas esas tienen su implementación. Get balance en particular está dentro de este mismo repo, si quieren después chusmearla. Nada, es una llamada Web 3 y ya. Y ya estaría el to do de este test. ¿Me quedó otro? ¿Sí? Remover el equipo. Una vez que ya lo arreglamos, no voy a pasar por todos igual porque si no se me hizo demasiado largo. Vamos a llenar estas precondiciones y después a ver cómo falla, y con eso vamos a la integración porque si no se nos va a hacer muy largo. Entonces, primero vamos a llenar la precondición, ¿sí? a cumplir la precondición. La precondición de esto es que tiene que haber una fábrica de tatetis con un challenge abierto, ¿sí? Con un challenge en progreso. Entonces, lo que hacemos es, primero, obtener la fábrica, ¿sí? Get factory. Esto nos da un objeto de Web 3 que sería como un ORM si se quiere, tipo que tiene como un mapeo a la blockchain. Entonces simplemente después le decimos factory, creamos un challenge, llamando desde el creador del challenge, que es, si lo ven, está acá arriba definido, es un usuario. Las cuentas nos las pasa por parámetro en Truffle directamente. Y acá le tenemos que pasar cuánta plata queremos mandarle, ¿sí? Si no, nos va a fallar porque no le mandamos plata. Y tenemos que hacer una wait para esperar que la promise se cumpla. Eso en principio cumpliría la precondición. Y después tenemos que ver
que cuando otro challenge se trata de crear con la misma cuenta, la transacción debería de fallar. Nuevamente usamos un helper de de OpenZeppelin, que es expect revert, exactamente. A esto le pasamos una promise y el error esperado, ¿sí? Entonces, la promise sería la llamada a la factory, ¿sí? La llamada a la factory es exactamente igual que esta, porque estamos queriendo crear otro challenge igual. Así que lo podemos copiar, no le ponemos el await para que no resuelva la promise. Y acá como mensaje de error es... que ya tiene un contrato, un reto en progreso. Le ponemos exactamente ese mensaje de error, le sacamos el skip y esto debería de correr exitosamente. Bueno, ahí habían corrido antes, 47 estaban pendientes porque los había skipeado, ahora deberían ser un par menos que están skipeados, pero deberían de seguir pasando todos. Bueno, no pasaron todos obviamente. Perdón. Una de las cosas que me faltó acá es... acá. Disculpen. Bueno, no sé exactamente lo que está fallando ahora. Vamos a pasarlo de largo, así les muestro la integración. Pero idealmente deberían de pasar todos. Vamos a la integración. La integración, como dije, no tiene nada visual.
Ahí debería estar escuchándose, por lo que entiendo, sí. Bueno, entonces, cada uno de estos lo que hace es, cada uno de estos scripts lo que hace es llamar a una función que está definida en GameInteraction. GameInteraction tiene todas las funciones que nos interesan. En particular, tenemos, por ejemplo, createChallenge, que tenemos un to-do para hacer. En este mismo, lo que tenemos que hacer es crear un challenge y necesitamos completar la siguiente línea. ¿Sí? Está casi todo hecho. Lo único que tenemos que hacer es completarlo. ¿Sí? Un pequeño detalle que en los tests no se ve es que cambia un poco la interfaz. ¿Sí? En Factory ahora nosotros no podemos llamar directamente a createChallenge, nos dan una interfaz distinta. Esto es algo de Truffle que viene así porque tiene una versión de Web 3 más vieja. Las versiones de Web 3 más nuevas tenemos que llamar al método en particular. Y aparte tenemos que decirle si lo estamos llamando, o sea, si estamos haciendo un send de transaction o un call. En el caso particular como nos interesa que la transacción se envíe y que se verifique, necesitamos hacer un send. ¿Sí? Y ahora sí, exactamente igual que como hacíamos en los tests, necesitamos aclararle de quién va esos... Ah, claro, con razón me fallaba, porque me faltaban completar estas cosas, perdón. Necesitamos aclararle de quién salen estas transacciones. En el caso en este caso, lo que necesitamos hacer es decirle que van a salir del challenge creator, que lo recibimos como parámetro, y necesitamos pasarle la cantidad que vamos a apostar. ¿Sí? Esa cantidad que vamos a apostar la recibimos como betting ways, entonces lo tenemos que enviar como value. ¿Sí? Como value le mandamos betting ways. Ways es la unidad mínima de Ether. Es como si fuera el centavo para el peso, pero mucho más chico. O sea, un way, 10 a la 18 ways, o sea, un 1 seguido de 18 ceros, es exactamente un Ether, o sea que esto vale muy poco un way. Es como el Satoshi del Bitcoin, pero con más decimales todavía. Satoshi creo que anda por el 12, este anda con 18. Bueno, entonces ahora sí deberían dar lo de Create Challenge. Por lo tanto deberían dar el Create Game, que lo único que hace es primero crea un challenge y después, ahí va. Y después acepta el challenge con otro usuario. ¿Sí? Entonces, vamos a algún otro que tenga un to-do. Completar la siguiente línea. Esta línea, lo que hacemos es preguntar quién es el ganador. ¿Sí? Como queremos preguntar quién es el ganador, no nos interesa que la transacción lo confirme, solamente una pregunta. Entonces, en vez de send, debemos usar call. Exacto. Acá no nos interesa mandar quién manda la transacción porque es una pregunta, la puede mandar cualquiera. ¿Sí? No tenemos que mandar value tampoco, ni nada por el estilo. Bueno, vamos a completar esta función de rellenar el pedido de empate. También tenemos que completar la siguiente línea. ¿Qué les parece que diría acá? ¿Un send o un call? Tenemos que pedir el empate, no es una consulta, es algo que cambia el estado. Entonces, send, muy bien. Acá no nos interesa quién lo manda, entonces no le ponemos ni from le tenemos que poner, pero puede ser cualquier cosa. Entonces tomamos de accounts una que tenga fondos, digamos, pero puede ser cualquiera. Y no tenemos que mandarle plata, por lo tanto el value queda sin definir. Vamos a completar esta de pedir la victoria por desconexión y ya vamos cerrando así, porque ya es la hora básicamente. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es obtener una forma de conectarnos, ¿sí? Esa forma de conectarnos es a través de Web 3. Ya me estaba adelantando de versión. Entonces tenemos Web 3 y lo que tenemos que hacer es pedirle a Web 3 que nos dé
ese mapeo entre un objeto de JavaScript y el contrato. Eso, en este caso en particular, se hace con web3.eth.contract. Depende de la versión de Web3, como dijo Hernán, Web3 cambia muchísimo, inclusive en versiones minors hace cambios muy grandes. Entonces, como consejo, siempre usen versiones fijas, tanto de Web3 como de Solidity. Entonces, en este caso en particular, lo tenemos arriba, ¿no? El ejemplo, pero tenemos que pedir que nos dé el contrato que tiene la API del juego, que es lo que nos interesa, y le pasamos el address, que nos lo dan como parámetro acá arriba, como segundo parámetro. Luego simplemente tenemos que llamar con game.methods. Llamamos a la transacción send. Y ahora sí es... No, ahora tampoco es importante quién es exactamente el que llama. ¿Por qué? Porque el que llame no tiene tanta importancia. Tiene importancia quién se desconectó. Entonces simplemente con que sea una cuenta que tenga fondos nos alcanza. Entonces tomamos la cuenta 0 y ya estaríamos. Bueno, acá pueden node move, pueden hacer un movimiento, tienen que pasarle el address del contrato como parámetro, tienen que pasarle con qué cuenta van a hacer el movimiento. Nosotros usamos la cuenta 0 porque es la primera, digamos, la fila a la que van a hacer la marca y la columna en la que van a hacer la marca. Esperamos un poquito y ahí nos imprimió que marcamos para el jugador 1 el primer casillero. Podemos hacer lo mismo con el jugador 2, marcando otro casillero, porque si no nos va a tirar un error. Y a medida que va pasando esto, vamos armando el juego. Ahora lo que vamos a hacer es hacer que uno se desconecte, ¿sí? Ganache tiene una particularidad que es que no mina por sí solo, mina solamente si vos le mandás una transacción. Entonces lo que hacemos es, con este script de mine, que básicamente le dice al nodo de Ganache mina, a través de su RPC, mina la cantidad que le digamos. Vamos a minar 50 para asegurarnos que se desconecte. Es como simular el paso del tiempo. En una blockchain normal, esto pasa cada 15 segundos, 40 segundos, 10 minutos, depende de la red. Como en Ganache está preparado para desarrollo, no mina por sí solo, mina automáticamente cuando vos envías una transacción. Entonces tenemos que decirle forzosamente que mine. Y ahora sí podemos hacer node claim win by disconnection. Le tenemos que pasar el address del contrato, ¿sí? Del juego con el que estamos jugando. Y ahí nos dijo, bueno, ok, ya lo terminaste. Ahora si queremos imprimir el ganador, me faltó pasarle el address del contrato, pequeño detalle. Y ahí está. El ganador es el address bla. ¿Sí? No sabe el contrato qué índice de cuenta estamos usando porque eso es algo privado del nodo, ¿sí? El que nos está diciendo quién es el ganador es el contrato, ¿sí? En el nodo igual podríamos, o sea, mediante JavaScript podríamos decir, ah, bueno, es tal macheándolos, o sea, comparándolos, pero el nodo no tiene forma de saberlo, digamos. Básicamente eso sería todo. Después quedaron bastantes cosas por definir en los tests, así que si quieren jugar con eso y ver por qué sigue fallando, pueden hacerlo. Tienen bastantes ejemplos de dónde sacarlo, porque hay 100 y pico de test. En alguno van a encontrar algo que se le parezca a lo que tienen que hacer. Nada, fundamentalmente eso. La diapo, sí, muchas cosas me las salteé. La integración básica, como ya mencioné, la hicimos con Ganache. Me quedó mencionar que era la API
que Hernán medio como que lo tiró por arriba, pero básicamente es eso, digamos. Si tienen un concepto de una API REST y de su Swagger, es eso, tenés estas cosas, se llaman así, Web3 puede interpretar eso, puede leer sus parámetros y sabe cómo llamarlo y ya. Sí, sería como, Web3 sería nuestro request de Python y AVI sería la documentación de Swagger, por ejemplo. Bueno, y send versus call, que ya mencionamos las cositas. Les dejo después material extra para revisar si quieren. Este tutorial está muy bueno. Es un tutorial de programación de Smart Contracts que se llama CryptoZombies. No tiene test, si no recuerdo mal. Tiene solamente el desarrollo, pero tiene una pequeña integración con Web3 para que lo puedan practicar. No tienen que descargarse nada, es puramente web. Es fácil de seguir, es como si fueran los tutoriales de React, que te ponen una consolita al lado y vos vas tirando comandos y eso. Y después este, que es bastante más complejo, este es muy difícil, pero tiene cosas muy interesantes, que son los problemas comunes, y se hace a través de un juego. Tenés que hackear contratos con problemas comunes, como el reentrancy, que acá les pongo una carta de alguien que hackeó millones y millones de dólares en Ethers con ese bug de reentrancy, que es el mismo reentrancy que hay en C, digamos, de entrar de nuevo a la función, pero él lo explotó en un smart contract y nada, otras cositas. Eso sería todo. Gracias. Sí. ¿Alguna? Sí, perdón. ¿Alguna pregunta, si alguien quiere? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Quedaron un par de cosas en el aire. ¿Quieren escribir algo también? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Te hago consulta, Gonzalo. Sí. El tema de se define, se implementa, se deploya un contrato, un contract. Sí. En una versión, ¿cómo sería el caso? ¿Cómo puedo presentar ese contrato? ¿Cómo se puede bajar? ¿Se termina? El contrato, a ver, no sé si entendí. Perdón. No sé si entendí bien la pregunta igual, pero básicamente el flujo, si vos querés armar un contrato y usarlo. ¿Esa era la pregunta? Quedó vetusto, ya no sirve. Ah, ok, quedó vetusto. Hay varios patrones. Uno es, si vos no tenés estado o no tenés fondos, en particular si no tenés fondos, vos podés deployar otro y no te interesa, básicamente. O si no tenés estado que te interese tampoco. Entonces, hay dos grandes corrientes. Una es las migraciones, que es esto que yo te decía. Migrás de contrato. Si tenés fondos ahí, los migrás, o sea, los pasás. Si tenés estado, también lo pasás. Esa es la opción más manual, que por un lado también es la opción más segura, porque no estás forzando a nadie a que se mueva, sino que, por ejemplo, un RC20, ¿no? Vos decís, este contrato no sirve más. Si alguien quiere, puede mudar sus fondos. Si no, puede seguir usando el otro. O hay otros patrones que son más complejos, usan funciones más particulares de Solidity, que lo que hacen son patrones de proxy. Definís un contrato que es un proxy, que es un intermediario, y otro contrato que vos vas cambiando. Entonces, si bien vos no cambiás el código del contrato, cambiás quién te define el código que vas a ejecutar. Entonces, el proxy simplemente llama a funciones que están definidas en otros lados, pero es un tema bastante más complejo. ¿Alguien? Sí, vos definiste en un momento algo sobre contrato de RC20 Sí. para generar tu propia coin, y eso era para usarse dentro de un contrato que vos estabas haciendo o algo que sea más público. El RC20 es un estándar que te define la interfaz de un contrato. Si vos vas a usar ese contrato como algo público para usar tu moneda. Vos obviamente podrías hacerlo dentro de tu contrato, pero en realidad el estándar
O sea, el RC20 es algo para usar externo al contrato. O sea, la definición es sobre el contrato, sobre la interfaz del contrato. Así que, nada, es algo más público, como decías. Preguntan de afuera, Gonzalo. Sí. Si se puede utilizar, si conoces otro IDE que puedas recomendar. IDE en particular, yo estoy muy acostumbrado al Visual Studio Code. Puede ser Remix. Remix no sé, no me parece tan sano. ¿Por qué? Porque está en la web y nunca sabes si alguien te está sacando el código de alguna manera. O como son cosas muy sensibles estas, digamos, cuando vos estás deployando desde Remix te está deployando a vos el contrato y no sabés si te puede cambiar el código. Para mí lo más sano es tenerlo ahí con Visual Studio Code o con algún otro IDE, pero con Truffle o con algo que esté en tu máquina. Eso. No sé si se respondió la... El miércoles habían dicho que leerte la blockchain era gratis, pero creo que mencionaste que leer te costaba porque tenías que acceder a la base de datos en un lugar, o sea, sí. ¿Cuál es la diferencia entre Okay. lo que hicieron el miércoles? Perdón, lo que quise, o sea, las dos cosas son ciertas. Hay una pequeña misconception, que es gratis leer de la blockchain siempre y cuando no lo tenga que verificar toda la red, ¿sí? Si la red lo tiene que verificar, tiene que hacer, supongamos que tenemos un if que depende de una variable que es true o false. Si yo tengo que leer para ejecutar una u otra condición, eso cuesta plata. Ahora, si alguien como externo, sin hacer una transacción que no se tiene que verificar por la red, trata de leer de la blockchain, eso es gratis. O sea, se tiene que pagar siempre y cuando todos los nodos de la red lo tengan que hacer. En regla general. ¿Más? ¿O ya podemos cerrar si quieres? Dale. Bueno, cerramos ya acá. Sí. Perfecto.